Obviamente Taiwán no es un país católico. El catolicismo es como el 1% de la población. Ya. Entonces, tener una parroquia con arriba de 200 feligreses es una parroquia grande. Y Ok. obviamente comparado con Perú o Chile, los números eh, Son son una demasiado capilla, pequeños. son una capilla. Mm, Una mm, capilla podría tener ese número mm. tranquilamente. Qué Sí. interesante que la gente pueda ir comparando qué significa una comunidad cristiana, una comunidad católica en un país y en otro. ¿Qué experiencia nos puedes contar de vivir en Taiwán, de aprender el chino mandarín, de insertarte en una cultura tan diversa y tan distinta a la tuya? Bueno, bueno, la cultura acá es muy, muy diversa por el hecho de que hay varias religiones y tradiciones juntas. Y Taiwán es una isla que es muy pequeña. Es como la región metropolitana de Santiago, casi. Bien. Entonces es relativamente pequeño. Y el hecho de aprender el idioma, creo que para mí ha sido lo más complicado hasta ahora, porque para mí ha sido como estudiar dos, tres idiomas a la vez, por Ya. el tema de los caracteres, los símbolos fonéticos, pronunciación, aprender a leer, aprender a hablar con los tonos correctos. Así que eso ha sido como una de las experiencias más difíciles en cuanto a entrar en la cultura también, porque prácticamente parte de la cultura de Taiwán está ligado con la escritura del mandarín. Y obviamente al inicio era un poco como complicado y cansado porque cuando se habla el mandarín o se pronuncia mal la gente no entiende. Y es diferente, por ejemplo, cuando yo estaba en Latinoamérica, escuchaba a alguien hablar y cuando no lo hablas bien, la gente o cuando yo estaba aprendiendo inglés, no lo decía bien, la gente te decía, ah, estás muy bien. Pero acá cuando no lo decía bien, la gente me decía, oh, tu chino es pésimo, no lo entiendo. Eso es Eh, muy animador para seguir aprendiendo el chino. sí, pero obviamente se entiende porque si no se lo dice bien, significa otra cosa. Y, y tú tienes la intención de decir algo muy bueno, lo pronuncias mal y puede ser algo muy malo. Entonces, la gente, para evitar cualquier malentendido, te dice, no te entiendo, tu chino está pésimo. ¿Y cómo te levantas al día siguiente después de estar un año, 2 años estudiando chino mandarín y que alguien te dice, ¿sabes qué? No te entiendo y tu chino mandarín es pésimo. ¿Cómo te levantas al día siguiente? Y hay que ir a Yo, clase de nuevo y hay que tratar de nuevo. obviamente, cuando el ánimo no está muy bueno, puede que alguien te diga eso, te desanima un poco, pero el hecho también de reconocer que, bueno, el idioma es práctica. Eh, Obviamente, el hecho de aprender un nuevo idioma posiblemente nunca lo vas a decir eh, correctamente y aprender de los errores. A veces algunos errores son un poco chistosos, dan risa, pero aprender a reírse de uno mismo, porque el hecho de, si se buscas como ser perfecto, siempre va a dar miedo hablar con la gente. ¿Y por qué? Porque los errores están ahí a la vuelta de la esquina, de cualquier cosa que, inclusive pronunciaciones o tonos que para mí a veces están perfectos, pero cuando lo digo, la gente se queda así como mirándome, ¿ya? Y dice, no entiendo. Pero Entonces, como ser conscientes de que siempre se puede mejorar y que a veces la gente no va a entender. yo quiero rescatar dos cosas que dijiste ahí. ¿Ah? Una es que no vas a hablar nunca el idioma perfectamente, y esa es una realidad que hay que asumir como misioneros. Segundo, es que los errores están a la vuelta de la esquina y hay que aprender a sobrellevar los errores de la vida y reírse de uno mismo. Yo creo que es una gran labor y un gran aprendizaje, lo que tú decías, ¿no? De reírse de uno mismo, aprender a disfrutar de los errores de uno, sabiendo que no lo hizo con la mala intención, pero que eso costó un malentendido. Sí, eso pasa, o, o a veces, por ejemplo, eh,
haciendo la misa o porque la misa igual hay que leer todo, a veces se lo pronuncia mal también, a veces, pero obviamente la gente es demasiado como correcta, a veces política no te dice mucho, pero a veces sí te dicen no entendí nada o así no se dice. No entendí Entonces, nada. Gracias por tenerme 40 minutos escuchando que no entiendo nada. sí, lo bueno es que todos tienen su librito de la visa, entonces van siguiendo la lectura de las oraciones, entonces Ya. pueden entender lo que, si es que uno lo dice mal o lo que sea. Entonces, Y sabe que cuando existe el sacerdote levanta la hostia o el cáliz, bueno, ya es tiempo de consagración. Queda menos sufrimiento. Y también muy rico en convivir culturalmente. ¿Ah? Yo creo que también la gente puede ir aprendiendo eso o compartiendo con la gente, que los colombanos tenemos la diversidad de las culturas dentro de la congregación. Por lo tanto, el que yo viva y me tenga que establecer relaciones con vietnamitas, con norteamericanos, con coreanos, con peruanos, con chilenos, etcétera, 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 nos va abriendo a una diversidad del mundo y a una sensibilidad de ser respetuoso de las demás culturas. sí, obviamente creo que parte de mi formación igual ha sido bastante como multicultural o transcultural, porque bueno, ir del campo, moverme a Lima, conocer los colombanos, después estar en Chile, igual viviendo con algunos peruanos, otros emigrantes de Chile de diferentes lugares, eh, sacerdotes, tanto en Perú y Chile, igual de diferentes lugares, laicos, misioneros. Entonces ha sido desde el inicio para mí una experiencia bastante enriquecedora de mirar más allá de mi propia comunidad o de mi propia cultura, en ver las cosas de una manera distinta, porque igual hay cosas que posiblemente a veces al inicio parecen extrañas cuando otras personas lo hacen y uno en vez de apreciarlas empieza a cuestionarlas cuando no las conoce, no sabe por qué pasan las cosas y la cultura se vuelve una barrera en vez de una riqueza que puede ayudarnos a hacer las cosas mucho mejor. Oye, y en términos de experiencia de Dios, ¿cómo Taiwán te ha cambiado la manera de ver a Dios? Bueno, estando en Taiwán, creo que a nivel social la gente poco habla de Dios, pero a nivel como cultural creo que parte del budismo y el taoísmo está bastante arraigado. Ya. Es una cultura bastante como, por así llamarlo, respetuosa de lo sagrado, en cualquier forma, cualquier religión, porque como hay bastantes religiones, entonces la gente está acostumbrada a lo diverso. Entonces, el hecho de que seas católico, seas budista, taoísta, prácticamente no es tema, porque la gente dentro de la familia a veces puede alguien que sea de diferente religión, lo cual no es muy común, pero puede, pero dentro de los amigos sí. Ya. Entonces, el hecho de estar en un lugar donde hay bastantes religiones con mucha riqueza cultural y antigüedad, entonces también como ayuda a buscar otras formas de vivir la fe y reconocer como válidas otras maneras, porque, no sé, pues, ponte, yo vengo de Perú, el lugar donde vengo casi todos son católicos, o sea, nunca vi un templo budista, un templo taoísta, nada parecido, ningún, ningún rasgo de alguna cultura diferente. El hecho de estar acá viendo que la gente prácticamente no habla de Dios, pero vive en una cultura que prácticamente el respeto por los dioses o el dios que crean es bastante, como por así llamarlo, bastante fuerte. Y, y, y aunque a veces las personas como que no son conscientes de eso, pero es parte de su cultura, de su tradición. Entonces, ver eso como algo también positivo de la misma gente, o sea, ¿no? Aprender a mirar como la riqueza de las otras religiones y qué es lo que aportan también a mi propia experiencia de Dios. Porque Y justamente en eso, ¿cómo ha aportado esta experiencia
distintas maneras de la deidad, a tu experiencia de Dios, a ti como sacerdote que levanta la hostia y dice, aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo cambia o te afecta esta visión tan diversa de lo sagrado? Obviamente, para mí es entender de que la forma en que yo creo mi religión es válida para mí, pero posiblemente no va a ser, otras personas la respetan, pero no la van a compartir. Entonces, y para mí es lo mismo, tratar de aceptar y valorar la otra religión tal como es. O sea, que no, el hecho de venir como misionero acá no es para, yo no creo que sea el objetivo principal convertir a todos los budistas entre para que sean católicos o taoístas, porque creo que eso en vez de generar un diálogo, una apertura, un enriquecimiento, más bien sería como generaría conflicto, porque empezaría como a prácticamente no apreciar la riqueza cultural y la propia espiritualidad que ellos tienen. Es una manera diferente, válida, obviamente que es válida, que si hubiese nacido en Taiwán posiblemente sería budista o taoísta. Entonces, eso para mí ha sido como una apreciación y tratar de entender mejor, porque obviamente estar en Perú, el taoísmo, budismo, se escucha así como solamente en algunos libros de cultura asiática o no es tema para nosotros. Nosotros en Perú el catolicismo o judeocristianismo. Así que el hecho de estar acá y ver de la diversidad, la riqueza cultural que tiene, entonces también para mí ha sido como expandir mis horizontes de las propias experiencias religiosas y cómo esas experiencias prácticamente dan sentido a la vida de las personas, porque hay aspectos del budismo que son muy, muy válidos y que pueden perfectamente para mí encajar dentro de mi propia espiritualidad. Por ejemplo, el arraigo que tienen con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, o sea, lo que nosotros sería el cuidado de la creación. Entonces, en ese lado, creo que posiblemente están mucho más desarrollados que dentro de la cultura católica. Oye, estoy mirando un poco el tiempo y quisiera agradecerte este espacio que nos ha permitido conversar contigo, entrar también en una dinámica de reflexión de qué significa ser misionero en Taiwán, más allá de aprender el chino mandarín y expandir tus horizontes, como lo dices tú, con otras religiones. Así que te agradezco tu tiempo, tu paciencia de esperarnos y de conectarnos desde Taiwán, desde Hong Kong y que va a ser mostrado al mundo. Muchas gracias, Agustino. Saludo a la familia en Perú, saludo a los colombanos en Taiwán y gracias realmente por compartir este tiempo juntos y de aprendizaje de ser misionero en Taiwán, desde Jaén a Taiwán. Un gran salto, pero un salto de fe, un salto de Dios. Sí, gracias por el tiempo también, así que espero estar en contacto y compartiendo un poco más sobre nuestra experiencia de Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Igualmente, muy buen Yo no sé tiempo. si tú sabes Chao, cómo se chao. dice eso en taiwanés, en chino mandarín. ¿Cómo da la bendición final? Ah, por ejemplo, el Señor esté con ustedes. Yuan Chui Ni Man Tong Tsai. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 愿全能的店主、圣父、圣子及圣神降福你们。Bueno, muchas gracias. Creemos la bendición y en la diversidad también de este lenguaje, así que agradecemos y la gente recibe tu bendición en chino mandarín. Muy agradecidas. Chao, nos vemos. Cuídate. Ok, que estés bien. Chao, cuídate.